Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portada, ahora nuestro espacio de entrevistas. Hoy, como mencionaba en el blog anterior, nos acompaña Ricardo Lombana, el precandidato presidencial por el movimiento Otro Camino. Ricardo, bienvenido a Portada nuevamente. Contento de estar aquí. Bueno, quisiera arrancar con unas declaraciones que diste, bueno, precisamente en este evento de la Cámara de Comercio que estamos comentando en el blog anterior. Hablaste de que se confirmó que el Movimiento Otro Camino iba a reservar algunos cargos para aspirantes de libre postulación, hablaste del 50%. Eso, digamos, ¿qué implicaría, digamos, para la gente que aspira, digamos, a que el partido lo postule? Tiene que asumir las líneas del partido. Bueno, desde el momento en que nosotros constituimos el partido, sí. Siempre supimos que la constitución del partido no solo era con la intención de que hubiese una nueva organización política en el escenario político nacional, y que irrumpiera con nuevas ideas, con participación, sí. Que fuera moderno, que no practicara clientelismo, o sea, que se diferenciara de la partidocracia tradicional, pero también lo hicimos con la intención de servir de plataforma para candidaturas independientes, porque preveíamos en el 2019 que hacia el 2024 las candidaturas independientes iban a tener muchas dificultades, tanto para lograr las firmas como para luego competir de manera equilibrada y balanceada en la campaña. Entonces, en función de eso, el partido abrió una convocatoria para sus propios candidatos, un periodo largo de 3 etapas que culmina este 2 de julio. Y nosotros el 2 de julio vamos a elegir a nuestra oferta electoral, diputados, alcaldes, representantes. Pero dentro de toda esa oferta electoral, aparte de la elección de candidatos, se dan 2 situaciones adicionales. Una que son los cargos que vamos nosotros a decidir no asignarlos todavía, es decir, cargos para los cuales hay aspirantes de Moca, pero también hay aspirantes de la libre postulación que les gustaría ser postulados por Moca. Eso sería ese 50% que hiciste no, el 50% se divide entre los lugares donde sí hay candidato de Moca, y a pesar de eso lo estamos guardando, y no sabemos todavía si va a ser el candidato de Moca o el candidato de libre postulación. Y el otro grupo de este 50% es los cargos para los cuales no existe candidato de Moca, porque nuestras postulaciones no se llenaron al 100%. Entonces, en esos lugares hay candidatos de libre postulación, en muchos de esos lugares, y esos cargos no hay que necesariamente guardarlos. Simplemente nosotros tenemos que dejar de buscar candidatos y postular a los candidatos de libre postulación. O sea, pero habría que esperar más o menos hasta el 31 de octubre. Octubre para tener claro como cuál es la oferta. Tenemos hasta el 31 de octubre para poder consolidar este bloque de candidatos de Moca más candidatos de libre postulación que se alineen con nuestra visión y lo que queremos hacer con el país. La alcaldía de Panamá estaría en esas reservas. Bueno, el diputado Brose, que aspira a la alcaldía por la libre postulación, está en la mesa sentado en esta reunión que tuvieron, bueno, que fue pública y conocida, ¿no? Es correcto. Nosotros hemos conversado con el diputado Brose. Sí. Él va de primer lugar en la recolección de firmas y esa es una posibilidad, que él sea candidato independiente a la alcaldía, pero además de ser candidato independiente, sea postulado por el Movimiento Otro Camino, y por eso nosotros estamos guardando ese cargo. Ahora bien, nada de esto se puede hacer si no se tiene la anuencia y la decisión de ese candidato de libre postulación. Nosotros vamos a hacer las reservas. Nosotros vamos a guardar los espacios porque, créanme, sentimos la responsabilidad con el país de que el bloque vaya unificado y no divida votos. Pero al final la decisión no la tiene Moca y Otro Camino. Moca y Otro Camino va a poner sobre la mesa los espacios. Al final, el diputado Brose, para poner el ejemplo, él va a tener que decidir si quiere además ser postulado por Moca, o le va a decir a Moca, no quiero ser postulado por Moca, y entonces Moca busca y presenta a su candidato a alcalde, que al final restaría votos
con el candidato Brosi. Quisiera que nos precisara, Ricardo, en relación con esta idea del bloque independiente, ¿no? Este concepto. El concepto independiente, bueno, ha ido mutando con los años, porque al principio se presentó como una idea de esta antítesis de los partidos. La gente está cansada de los partidos, luego fue como evolucionando un poco a una postura frente al partido de gobierno, y ahora los independientes son independientes en relación con qué, porque la idea del bloque independiente, digamos, en términos como posturas políticas, es un poco nebuloso. Mira, es una forma de llamarle, porque la independencia para mí no depende de si estás inscrito o no estás inscrito en un partido. La independencia es si tienes independencia de criterio, si tienes independencia de decisión en el área política. Es decir, si tú dependes de una chequera para poder decidir, tú no eres independiente. Y si tú dependes de la decisión política de otros para tú poder actuar, y la chequera baja a los partidos y también a la libre postulación, ¿no? Y de los donantes privados. Exacto. Correcto. Entonces, para mí la independencia es no depender de la plata para tomar decisiones, ni para actuar, y no depender de que otros tomen una decisión política por ti. Dicho eso, hay gente independiente en la libre postulación, y hay gente independiente que pertenece a partidos políticos y nunca ha militado, nunca ha sido activo, o simplemente ya no conjuga con eso. ¿A qué le llamo yo bloque independiente? En primera línea, a quienes hemos propuesto lo mismo para el país. Y ahí hay varios temas que nos identifican. Ningún otro grupo político, partido, o como le llames, está proponiendo el desmantelamiento del Estado clientelista. Eso solo lo propone Juan Diego, Gabriel Silva, Ricardo Lombana, Edison Brose, Ana Matilde Gómez, y otros, Ernesto Cedeño y otros panameños más. Se me están quedando tal vez algunos por fuera. ¿Pero qué sería desmantelar porque eso suena como una... nadie, gente decente en este país está en contra del clientelismo, pero ¿qué sería desmantelar el sistema clientelista? Ese no es el único tema que nos une, que era lo que iba a desarrollar. También está la propuesta anticorrupción, que también nos une. También está el gobierno por mérito, ¿no? Que es otra cosa. Y eso define el bloque independiente. No lo define si estás inscrito o no, o si estás corriendo por la libre o no. Es que estamos dispuestos y que tenemos como propuesta transformar el sistema político y no solo ir a atender los problemas coyunturales de empleo, falta de medicamentos y demás, que son los problemas del día a día. ¿Qué es desmantelar el Estado clientelista? Es llegar a gobierno, reformar la ley de carrera administrativa para actualizarla, establecer un sistema como el de la Autoridad del Canal de Panamá, que sea por méritos, por escalafones, con evaluaciones, y dependiendo de eso va subiendo económicamente tu remuneración. Es prohibir expresamente, o tal vez reiterarlo, porque hoy es delito, que a nadie se le pueda solicitar estar inscrito en un partido político para tener un nombramiento, tener una beca o tener algún tipo de beneficio del Estado. Es contratar por mérito, por capacidad, por responsabilidad, por deseos de cumplir o ánimo y haber demostrado tu capacidad de cumplir un cargo, y no porque cargaste banderitas en una campaña. Ningún otro partido está dispuesto a hacer eso. Nosotros entendemos que el Estado jamás va a funcionarle y el gobierno jamás va a funcionarle a los ciudadanos, ni al empresario, ni al inversionista, si el criterio de nombramiento es ese. Eso es una parte de desmantelar el Estado clientelista. Es crear una Secretaría de la Función Pública, como lo hemos descrito. Claro, parte del problema del clientelismo efectivamente es la parte normativa administrativa, ¿no? Pero también hay una parte cultural, es decir, el clientelismo funciona sobre la base de que está este político que abusa de su poder y utiliza los recursos del Estado para beneficiarse, pero también hay una parte de la población que en su necesidad se ve obligada, digamos, como atender esa parte, ese desafío que es... el clientelismo es parte de la cultura política de este país en diferentes niveles. Bueno, porque ha sido utilizada por malos políticos para manipular a una población en necesidad. Si tú estás necesitado y a ti no te dan ni medicamentos, ni acceso a seguridad, ni te arreglan el problema de las aguas negras, ni tienes luminaria, la comida está muy cara, ni te resuelven ningún problema, y de repente pasa Santo Claus repartiendo plata, evidentemente el pueblo va a agarrar esa plata hasta que llegue un gobierno que empiece a atender los problemas
y no reparta plata, no porque no quiera ayudar, porque la gente no necesita los $100 si tú le resuelves sus principales necesidades. La gente necesita empleo y eso es lo que el gobierno tiene que garantizar. Y otra cosa, la repartidera de plata ocurre, que esa es otra diferencia entre el bloque independiente y los partidos tradicionales. Si este bloque independiente llega a gobierno, va a colocar en la Contraloría y en la Fiscalía Electoral a personas que no van a permitir que se use $1 para politiquería o para investigar y llevar ante la justicia a quien lo haga. Aquí se reparte plata todos los días, plata de todos los panameños, y no ocurre nada. Yo creo que son claras las líneas que diferencian a lo que llamamos este bloque de los mismos de siempre. Ahora quisiera preguntarte también, Ricardo, sobre, digamos, las posturas políticas. Lo que está mencionando es parte de, digamos, de las propuestas que plantean, ¿no? O que se están dibujando en cara a este bloque independiente. Pero el punto de vista político, ideológico, ¿cómo lo ubicarías? Ciertamente, este espectro de izquierda a derecha es un poco rígido, ¿no?, para describir una sociedad, pero ¿cómo ubicarías al bloque independiente desde el punto de vista? Es una muy buena pregunta. ¿Sería que de derecha? No, esa es una muy buena pregunta porque yo te mentiría si te digo que hay unidad en ese tema. No lo hay. En la reunión que tuvimos hace 2 semanas, hay unas personas que están a favor de la minería. Yo no estoy, y varios, y la mayoría del grupo no lo está, ¿no? Ahí hay una discusión de fondo, y hay otros temas ideológicos, sí. Pero... Bueno, ahí hay figuras, una que está, digamos, son a favor del matrimonio igualitario, otros que son pro familia, también las posturas del Estado, la presencia del Estado en la economía, bueno, en esa vía. Allí yo tengo una postura muy particular, y es la nuestra. Si nosotros anteponemos en el momento que vive el país, si nosotros ponemos por delante la obligación de ponernos de acuerdo ideológicamente todos en un mismo frasco, ganarán los corruptos, porque contra la corrupción estamos la mayoría de los panameños. Pero cuando tú metes en el gran frasco de la corrupción, le metes matrimonio igualitario, empiezas a dividir. Le metes minería o antiminería y empiezas a dividir. Le metes Estado, Iglesia, empiezas a dividir. Metes otros temas y al final partes en pedacitos a una gran población que está contra la corrupción. Nosotros tenemos que entender que el momento político que vive el país nos requiere poner por encima de estas diferencias ideológicas y tal vez colocar a un lado ciertos temas sensitivos y luego desde la Asamblea y desde el gobierno cada quien impulsará su agenda. ¿Cuáles serían las líneas rojas, digamos? Bueno, las has mencionado. Hay una línea roja. Del bloque independiente. Hay una línea roja que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Hay una línea roja que tiene que ver con la posición a favor o en contra de la minería. Al menos son 2. Y creo que son tal vez las más sensitivas. Hay otras banderas rojas, pero creo que son de más fácil solución y atención. Bueno, a esto va inmediatamente a la discusión sobre la posibilidad de alianzas, ¿no? Quisiera preguntarte si ya convenciste al diputado Juan Diego Vázquez da Silva de que se postulen por Moca, ¿no? ¿Todavía? No los he convencido y no creo que los vaya a convencer. Ellos han tomado una decisión y es de no presentarse nuevamente contra candidatos. He dicho públicamente lo que les he dicho a ellos en privado y lo digo con mucho respeto. Yo creo que ellos están cometiendo un error porque el país los necesita, el país los va a necesitar en los 5 años que vienen. En los 5 años que vienen vamos a tener que enfrentar a una mafia, a un sistema corrupto que hay que enfrentarlo con firmeza desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, y al dar ellos un paso atrás para crear otros liderazgos, sí, están contribuyendo mucho con la democracia, creando nuevos liderazgos, pero están dejando espacios vacíos muy importantes. Ojalá reconsideraran esta decisión y pudieran postularse a cargo de elección popular, y si no lo hicieran, eso no significa que no pueden ser parte de un gran equipo de gobierno a partir del 2024, ¿no? Bueno, otra figura que ha salido, bueno, por lo menos en la palestra mediática, ha sido el cantautor Rubén Blades, ¿no? Que él, bueno, mostró su apoyo a la coalición Vamos, grupo que efectivamente está en conversaciones con Moca. Yo te preguntaría si ese acercamiento ha podido, digamos, vincular más a Blades con el proyecto de Moca, porque él ha sido crítico en algunos puntos. Sí, bueno, yo creo que eso está por verse. Hay que esperar que podamos reunirnos.
No se han reunido, no se ha reunido. No, le hemos solicitado al maestro Rubén Blades, que dicho sea de paso es un orgullo para nosotros y para el país, afuera de la política y ahora dentro de la política. Sería muy positivo poder tener una reunión con él para poder no solo intercambiar propuestas y proyectos, sino que se sume a esta posibilidad de unificar a todo el bloque, a todas las candidaturas, a todos los movimientos independientes y contar con un empuje que puede dar él, obviamente, estando en Panamá o desde afuera, si se va a quedar afuera, pues, pero impulsando esto. Está por verse. Sí. De hecho, dentro del análisis que él planteaba hace un mes quizás, o hace un par de meses, hablaba de Coalición Vamos, Moca y Movín. Yo no sé si ha habido Movín, ¿lo has contemplado? O sea, ¿lo ha contemplado en Moca como parte de su alianza? Nosotros en su momento tuvimos conversaciones con el grupo Movín. Desde hace rato no las hemos tenido formalmente. Hemos conversado con algunos miembros de Movín. Eso siempre hay que tener esas puertas abiertas. Pero a la reunión esa que ocurrió en el Trapiche, ellos no estaban allí, no fueron inicialmente convocados y Movín evidentemente tiene que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que ahora mismo es muy importante que todos los que están allá afuera tomen una decisión. ¿Están con los mismos de siempre en favor de mantener el status quo o están con la única alternativa? Y no hablo única alternativa solo como candidato a presidente, hablo del bloque, la única alternativa que está dispuesto a romper el status quo. Es una decisión importante, diría yo, para estar en la conversación. Sí, o sea, pero no descartarías entonces la posibilidad de una alianza con Movín o que Movín se incorpore a esta... Bueno, Movín tiene candidatos de libre postulación. Sí. Entonces, yo no descarto que algunos de esos candidatos por libre postulación entren en el mismo paquete del cual yo hablaba, de ser postulados también por el movimiento Otro Camino, y yo creo que sería muy positivo si podemos lograrlo, porque nosotros hemos estado viendo a varios de los candidatos que ellos tienen, y hay también buenos candidatos promovidos por esta organización. Ya a nivel presidencial, ellos tendrán que tomar su decisión, y eso hasta ahora no lo he visto muy claro. Sí, ahora quisiera, antes de pasar a hablar sobre algunos temas nacionales, quisiera preguntarte, esto es algo que siempre se coloca sobre la mesa y se lo hemos preguntado siempre a los aspirantes que quieren buscar por un cargo público. ¿Cómo se financia Ricardo Lombana? ¿Yo o el partido? Primero, Ricardo Lombana como candidato. Bueno, para empezar, yo soy abogado, todavía trabajo, no vivo de la política, tengo 10 años de tener mi propia firma de abogados. Antes de eso trabajé 6 años para otra firma de abogados y antes de eso estuve en medios de comunicación trabajando y tuve 3 años en el sector público, en la Embajada de Panamá en Washington. De mis 22 años de carrera profesional, 3 años y medio han sido en el sector público, el resto ha sido trabajando en el sector privado hasta hoy, ganándome mis ingresos responsablemente para poder mantener y aportar en mi familia, con mis hijos y también hacia mi futuro. Y en el plano político tenemos donantes de campaña, donantes de campaña con nuestras reglas. ¿Quiénes son esos donantes? Bueno, nosotros lo vamos a publicar en su momento. Cuando el Tribunal Electoral exige que entreguemos una lista. Nosotros, cuando el Tribunal Electoral nos pida la lista, la entregaremos y no tenemos ningún problema que el Tribunal Electoral la publique. Lo pregunto porque en los políticos, tradicionalmente en este país, es quien pone la plata es quien paga la fiesta. O sea, esa es la lógica con lo que se ha desarrollado la política, lamentablemente, en esta. Por eso es fundamental no solamente las propuestas ni las trayectorias, sino también quiénes están detrás de financiando al candidato. Nosotros tenemos un comité de recaudación que está presidido por el doctor Ricardo Arango. Ahí existen otros empresarios. El doctor Ricardo Arango, por ejemplo, él obviamente es una persona que contribuye. En el comité de recaudación también coopera un empresario llamado Augusto Boyd. Él ha abiertamente contribuido con nuestro movimiento también. Allí hay otros empresarios del país que han contribuido con el movimiento y con nuestro proyecto político, pero son empresarios que están contribuyendo y están de este lado del cuadro político porque no quieren un gobierno de intercambio de favores. Pregúntate por qué la minera no dona plata acá. Pregúntate por qué Panama Ports no dona plata acá. Pregúntate por qué quienes quieren mantenerse haciendo los negocios no ponen plata acá, porque las reglas están claras.
de que aquí necesitamos contribuciones de campaña. Aquí no estamos buscando donaciones para luego otorgar concesiones, que es como ha funcionado la política tradicionalmente. Y además tenemos reglas. Ojo, es importante el tema de las reglas. Nosotros no aceptamos donaciones anónimas, de que alguien mandó este cheque o alguien mandó esta bolsa con plata. Dos, nosotros no aceptamos donaciones. Y cuando digo donaciones anónimas, muchas veces dicen, muchas otras organizaciones dicen, no, nosotros no aceptamos donaciones. Sí, pero son sociedades anónimas. Y cuando ves quién es la junta directiva, eso no me dice nada. Porque tienen un dueño y nadie sabe quién es el dueño. Y utilizan sociedades para hacer llegar plata. Nosotros tenemos que saber siempre quién es el beneficiario final. Y quién está detrás de cada empresa antes de aceptar una contribución. Tenemos topes, tenemos límites. Cuando llegue la campaña presidencial, tendremos nuevos topes. Topes nuestros, no los topes del Tribunal Electoral. Precisamente para que nadie pueda hipotecar o nadie busque ser el acreedor y el dueño del partido porque ha puesto un chequezón. Tenemos muchos contribuyentes pequeños antes, o preferimos eso antes de tener 3, 4 chequeras detrás del partido. Contrato minero. Tu postura ha sido bastante clara. Estás en contra del contrato recién aprobado. ¿Qué se plantearía, digamos, de llegar a la presidencia en el supuesto de que la planadora de la Asamblea, digamos, aprueba este acuerdo y ya está, sancionado por el presidente, aprobado por la Asamblea? ¿Cómo gestionaría esa situación? No puedo dejar de decir que todavía hay un espacio. Sé que me estás preguntando bajo el supuesto que ya lo aprobaron. Exacto. Pero todavía queda un espacio y yo como dirigente político y ciudadano tengo que exigirle al gobierno nacional y tengo que exigirle a la Asamblea Nacional que no apruebe el contrato. Porque el contrato es inconstitucional y lesiona los intereses de la nación panameña. Una vez lo aprueben, si eso es lo que pasa, la aplanadora, y se logra una gran negociación, en la cual invito a los medios a que estén muy pendientes de qué es lo que se va a negociar allí para que obtengan los votos. Y nos toca llegar a gobierno a partir del 1 de julio, nos toca revisar el contrato. Porque el contrato va a ser demandado inmediatamente sea ratificado por la Asamblea. Y el contrato, una vez sea demandado por inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia va a tener que emitir una decisión o a emitir un fallo. Nosotros ya tenemos un equipo que ha venido analizando el contrato minero y ha venido analizando la situación y tenemos todas las herramientas constitucionales y legales para revisar el contrato. Y si es necesario y hay incumplimiento por parte de la empresa, pues revocarlo. Ahora, ¿pero qué les dirías a estos sectores, normalmente son promineros, que plantean de que si eso llegase a ocurrir, Panamá va a ser demandada ante un arbitraje internacional y que podría perder millones de dólares, etcétera? ¿Cómo tú respondes a ese tipo de señalamientos que supuestamente pondría en peligro a Panamá? Ahí hay dos caminos. Uno, nosotros hemos analizado jurídica y legalmente el contrato y nuestro grupo considera que en un escenario de demanda internacional o un arbitraje, no necesariamente Panamá tiene la de perder. Porque la empresa siguió operando en Panamá después de que la Corte Suprema le dijo que era inconstitucional su contrato. ¿Quién es el responsable ahí? El responsable no es el Estado. A usted se le dijo que su operación era inconstitucional. Entonces, yo no veo tan seguro que ganen internacionalmente. Pero vayamos al otro escenario, que es tal vez el más importante debajo de todo esto, que es el tema de los empleos. Si tú cierras esa concesión, cierras esa operación inmediatamente, un montón de gente se queda sin trabajo. Por eso nosotros hemos propuesto, si no logramos la resolución jurídica del tema, vamos a poner una fecha de cumpleaños a esta operación minera. No sé si son 10 años, no sé si son 15 años, con un contrato renegociado. O sea, pero eso obligaría a sentar otra vez a la empresa. Por supuesto, porque el contrato es inconstitucional, es ilegal. Generaron utilidades sin contrato. Sacaron plata y material que le pertenece a todos los panameños de este país sin tener un contrato vigente. Eso, por donde lo veas, es ilegal, inconstitucional y atenta contra los intereses de todos los panameños. Y yo no voy a ser presidente para estar negociando donaciones. Yo voy a ser presidente para defender los intereses de una nación. Si el contrato es inmoral, ilegal, lesiona la soberanía,
atenta contra nuestros recursos y nuestro ambiente, contamina nuestros ríos y encima no paga las regalías necesarias, hay que revisarlo. Pero puede sobrevivir renegociado por un periodo de tiempo y con una declaratoria de una moratoria minera para que no haya otras nuevas concesiones mineras, porque esa sí es una posición nuestra, de que el país no debe hacer de la minería parte de uno de sus ejes de desarrollo nacional, o sea, hacia el futuro. No solamente sería su postura en contra del contrato minero sino también en las concesiones mineras en general. Sí, y eso tiene una razón. Eso no es simplemente porque está de moda. Eso tiene toda una justificación detrás, que tal vez sería muy larga explicarla toda, pero te voy a decir tal vez lo que yo considero lo más importante. Sí. Y es que la República de Panamá no tiene la capacidad ni siquiera de fiscalizar que no corten un árbol en un parque. Aquí tiran contaminantes, muchas industrias, muchas fábricas, muchos pequeños negocios tiran contaminantes a ríos y quebradas y a nuestros mares y nuestras costas todos los días, y el Estado no tiene la capacidad de monitorear nada. Entonces es enormemente irresponsable apostar a la minería si ni siquiera tienes la capacidad institucional de fiscalizar un mínimo porcentaje de una actividad que causa tantos daños, muchos de ellos irreversibles, a nuestro ambiente, a nuestros recursos. Y hay muchas otras razones. Nuestros recursos hídricos, la salud pública y la posible contaminación de nuestras aguas, de nuestros afluentes. Es un tema de salud pública, eso no hay que verlo de manera superficial. Además de eso, Panamá tiene otros recursos, ¿no? Y podemos hablar de todo el potencial que Panamá tiene a partir de su biodiversidad, a partir de su pulmón verde, a partir de la responsabilidad que tenemos para con el canal, con la generación de agua y demás. Otro tema sobre la mesa tiene que ver con la Caja de Seguro Social. Bueno, es evidente que este gobierno fracasó en sus planteamientos de reformar sobre todo el programa de invalidez y muerte. Concretamente, ¿qué haría Ricardo Lombana si da la presidencia frente a esta bomba de tiempo social que prácticamente va a asumir el próximo gobierno? Creo que fuiste un poco diplomático con el gobierno de que fracasó en su intento. No fracasó, pienso yo. El gobierno simplemente no le dio la gana de resolver el principal problema que tenía el país cuando ellos asumieron gobierno. Yo estaba en el debate presidencial con el presidente Cortizo al lado mío, cuando dijo cómo iba a resolver el problema de la Caja de Seguro Social. Como todos los otros problemas a los cuales le dio la espalda una vez asumió el gobierno. Dicho eso, te reitero lo que hemos estado diciendo públicamente. Número 1, tenemos que ser buenos administradores de la caja antes de cualquier sacrificio que le pidamos a la población. Es decir, que si cuando tú haces las corridas, las proyecciones, los números, todo, no queda otra salida que el aumento de la edad de jubilación, por ejemplo, o de las medidas paramétricas, bueno, esa discusión la tendremos cuando el Estado le haya demostrado a los dueños de la caja, uno, que la administra de manera eficiente. Administrarla de manera eficiente significa, vamos a revisar cuántas botellas hay en la Caja de Seguro Social, porque las tenemos que sacar, porque ahí Benicio Robinson tiene cuotas de nombramientos, así como un montón de diputados tiene cuotas de nombramientos, y con eso sangran la Caja de Seguro Social, de mil maneras, sin hablar de los negocios, de los proveedores, de los medicamentos y demás. Si yo soy asegurado, ¿tú crees que yo voy a aceptar que me digan que van a aumentar la edad de jubilación si lo que han estado es saqueando mi Caja de Seguro Social por 40 años? Nuestra responsabilidad es exigirle a la Junta Directiva de la Caja, y es lo que voy a hacer como presidente, si así lo deciden los panameños, el 5 de mayo del 2024 y a partir del 1 de julio. Si la Junta Directiva de la Caja no está dispuesta a administrar bien la Caja de Seguro Social, tienen que presentar su renuncia. Y ojalá los pudiera sacar, si no cumplen con su rol. Pero bueno, hay que cumplir las normas. Y la otra cosa, el director de la Caja de Seguro Social, si no cumple con sus responsabilidades legales y constitucionales, también se tiene que ir para su casa. Y hay que solicitarle la renuncia, que eso es lo que hace rato debió hacer la Junta Directiva. Número 2, reforma de la ley de la Caja de Seguro Social para que los activos que tiene la Caja
puedan rendir mejores beneficios y así también contribuir con tapar el déficit del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Te pongo un ejemplo. La Caja de Seguro Social tiene inmuebles por todo el país, incluyendo inmuebles que tienen un enorme valor turístico, a borde de mar en el Pacífico. Pero la ley amarra a la Caja de Seguro Social y le cuesta más a la Caja mantener esos terrenos que sacarles provecho. Por ejemplo, asociarse a la Caja de Seguro Social con un consorcio turístico y desarrollar un proyecto turístico del cual saque rédito del Estado. Por ponerte solo un ejemplo. No estoy hablando de vender los terrenos. Estoy hablando de sacarle provecho multimillonario a los inmuebles. Asimismo las inversiones. Y pueden obtener muchos recursos en la Caja para tapar el déficit. Y número 3, sí, vamos a revisar los números, vamos a revisar las finanzas y creemos en la libertad individual que tendría cada ciudadano para tomar sus decisiones. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos con buenos ojos, por ejemplo, que se ajuste de manera voluntaria medidas paramétricas. Es decir, que si tú no quieres jubilarte a esta edad, sino que quieres trabajar 5 años más, tú lo decides y te acoges a beneficios adicionales por extender tu edad de jubilación, tú voluntariamente. Ahí entra un paquete de personas. Pero y eso, ¿qué porcentaje es eso? Bueno, ¿Quién quiere trabajar más tiempo? Muchísima gente. ¿Pero quiénes? Bueno, nosotros... Tomando en cuenta de que hay más desempleo, la gente gana muchísima gente estaría dispuesta a eso. Esa es una de las formas de obtener, de impactar las corridas que se hacen. Entonces, la idea, y el balance que plantean algunos sectores de volver al sistema solidario, ¿no estaría seguramente? No. ¿Por qué no volver al sistema solidario? Porque yo no le voy a quitar y nadie tiene la potestad de quitarle todos los millones de dólares que han ahorrado todos los jóvenes que nos unimos al sistema mixto, al subsistema mixto, me incluyo. Todos los que estamos en el subsistema mixto hemos aportado mes a mes, año a año, y hoy la Caja de Seguro Social no te puede entregar ni un estado de cuenta de cuánto has ahorrado. Pero una cosa es que haya sido mal administrado y otra cosa es que no haya funcionado el sistema. Bueno, esa plata, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Si la propuesta es eliminar el subsistema mixto para volver solo al solidario, primero dime qué vas a hacer con todos los millones de dólares que le pertenecen a muchísimos jóvenes que han ahorrado por muchísimos años. No me parece que podamos pasar superficialmente o rápidamente por esa pregunta. Y volver al sistema solidario, me parece que 100%, me parece que tampoco es la solución, porque no te resuelve el problema de la pirámide, de la cantidad de gente que está entrando al sistema, que está trabajando y está aportando, versus la cantidad de gente que se está jubilando. Algunos economistas plantean que fue la misma ley, la ley 51, la que cortó la continuidad de eso, porque la idea del sistema básicamente es que las personas más jóvenes van generando y pagando las jubilaciones de los que ya están retirados, y así siempre que vaya entrando más cotizantes, esa cadena va siguiendo. Pero la cadena se rompió precisamente en el gobierno del señor Martín Torrijos. No. Eso habrá que verlo en su momento. Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta y ni hemos planteado de eliminar el subsistema mixto y volver solo al sistema solidario, porque no pensamos que por ahí sea la solución. Estamos estando en la recta final, señor Lumana. Quisiera preguntarle sobre el tema de medicamentos, que ha sido otro fiasco del gobierno. ¿Cómo atender eso, tomando en cuenta de que aquí hay denuncias de que existen monopolios del control de medicamentos, que empresas que dominan el mercado, que dominan la importación y además que aportan a las campañas políticas? A la mía no, y a la nuestra no, y creo que sé por qué. En primer lugar, lo que tenemos que preguntarnos es si la solución de este problema se ha sabido por 30 o 40 años, ¿por qué no la han implementado? Yo escucho hoy a varios candidatos que han sido ministros de Estado y que han sido presidentes de la República, que han tenido en sus manos la solución, ahora diciendo que lo van a solucionar. Yo creo que hay que decir la verdad, es que no se han atrevido a enfrentar el sistema de oligopolio que hay en el país. El problema que hay que resolver, número 1, es abastecer la caja. Ese cuento de medicinas gratis, de que ve a la caja y si no hay, ve a la farmacia y te la dan gratis, eso es una gran trampa. ¿Por qué? El programa Medixol, que bueno, precisamente sí, el Medixol y es la propuesta que le estoy escuchando a uno de los candidatos. Sí. Eso es una gran trampa. ¿Por qué? Uno, porque tú como panameño, a ti nadie te tiene que dar una medicina gratis. La salud es un derecho.
tú tienes derecho a un medicamento para poder proteger y cuidar tu salud. Segundo, con tus impuestos o con tu cuota, ya tú has pagado por esos medicamentos. ¿Por qué no se han utilizado los mecanismos de compra conjunta o mecanismos como Comisca, se llama uno de los mecanismos, que han utilizado otros países de Centroamérica para abastecer su sistema público de medicamentos? Nosotros en los primeros 100 días de gobierno, ya lo hemos hablado con Comisca, vamos a importar medicamentos a través de este mecanismo a mejores precios, no para las farmacias privadas, para abastecer la caja de seguro social en los principales cuadros básicos de medicamentos, para que haya en la pública, en la caja, y no tengas que ir a la privada, número uno. Número dos, la ley de medicamentos tiene más de 20 años y prevé la figura de las farmacias comunitarias. Ni Martín Torrijos, ni Rómulo Rux, ni Ricardo Martinelli, esta ley tiene 22 años. Implementó ninguna farmacia comunitaria. Ahí está la ley muerto de risa. Nosotros vamos a implementar las farmacias comunitarias en todas las provincias del país, a través de la cual la población puede tener acceso a medicamentos de bajo costo. Tercero, autorizaremos la importación paralela, aquí paso al sector privado, importación paralela de medicamentos. ¿Qué significa esto? Que puedan otras empresas importar, o el mismo gobierno si se quiere, y con esa importación poder competir en el mercado local. Y aquí quiero hacer una diferencia. Sí, el mercado estaba controlado por algunas distribuidoras de medicamentos, pero la solución no es destruir a esas distribuidoras como dicen algunos. Que hay que destruir, no. Hay que competir. Y estas empresas pero lo que ¿cómo tienen, se puede competir bueno, cuando tienen un mercado monopolio? Cuando no hay competencia. Cuando el Estado autoriza la importación paralela, cuando el presidente de la República no depende de las chequeras de estas empresas, y tercero, cuando gobiernas para beneficiar a la población. O sea, esas son las decisiones que hay que tomar. Y cuando hay competencia, mejoran los precios. Yo no conozco empresarios que puedan sustentar con argumentos que se niegan a la competencia. Permitamos la participación de otras empresas para que mejoren los precios. Y finalmente, no solo hay que romper la figura de los oligopolios aquí, y de los monopolios si se quiere ver así. También hay una industria de fabricación local de medicamentos, que a veces la olvidamos y no la estamos incentivando. Hay que incentivar la fabricación local de medicamentos, una industria que está muy golpeada, y nosotros creemos en la propuesta del hub farmacéutico, que no es otra cosa que atraer a las principales casas farmacéuticas para que desde Panamá exporten a la región medicamentos. Yo sí me atrevo a hacer lo que no se han atrevido a hacer en 35 o en 40 años. La solución la han sabido siempre, pero atenta contra 4 o 5 bolsillos, mientras el panameño está jodido. De eso se trata. Y por eso, precisamente, cuando me preguntan por las alianzas, mi respuesta es: ¿están de acuerdo, señores otros candidatos, a hacer esto? Vengan, con mucho gusto hablamos de alianzas, como otras cosas que el pueblo está esperando que hagamos. Yo quisiera preguntarle ya en la recta final del programa si dentro de sus planes o ideas del partido se ha planteado la posibilidad de reducir el número de curules en la asamblea, ahora que eso estaba un poco en boga, porque en otros países lo han implementado, hay que ver los resultados, pero no sé si en Panamá lo han planteado. ¿Usted? Por supuesto que sí. Cuando se dio el intento de reforma constitucional en este gobierno, no sé si recordarán, se hizo un periodo de consultas. Sí. Nosotros le presentamos al órgano de consulta, en este caso era creo que la Asamblea Nacional, nuestro documento con nuestro proyecto de reformas constitucionales. Esta es una propuesta blanco y negro. Ahí está desde hace varios años, reducción, por supuesto. ¿Pero por en 35. ¿En relación a qué? En relación bueno, eliminar el tema de los plurinominales y convertir todo a nacionales y provinciales. Y fortalecer los gobiernos locales. Y fortalecer la descentralización. Pero eso nos podría afectar la representatividad, por ejemplo, de la representatividad en la asamblea, pero si tienes diputados provinciales y comarcales, no necesitas partir eso más chico. Vamos a partirlo o a respetar la distribución geográfica o política de los gobiernos locales, de las alcaldías y de los representantes de corregimiento. Ahí es donde está la revisión real y ahí es donde está la representatividad. Pero para esto, para que haya menos diputados,
y el presupuesto de la Asamblea no sea de casi 300 millones de dólares, sino que sea de 20 millones de dólares, para que los diputados no nombren o no tengan que nombrar 800 personas en su planilla, sí, o para que muchos diputados no sigan robando la plata del pueblo, entre otras cosas, hay que cambiar la Constitución. Y por eso nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta, ¿no? Ahí tenía que decirle, señor Lombana, que prácticamente casi todos los candidatos, incluso podemos ir a la hemeroteca de los medios y ver que casi todos se han propuesto de que van a cambiar la Constitución, de que van a hacer la reforma, y al final no pasa nada. ¿Por qué va a ser diferente con...? Bueno, los otros mienten para ganar votos. Yo tengo 6 años planteándolo y estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Voy a llegar a ser presidente de la República, si Dios quiere, con el apoyo de los panameños. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Lombana no es el que va a decidir si cambia la Constitución. Vamos a consultarle a la población. Se llamaría un referéndum. Vamos a consultarle a la población. Una consulta vamos a consultar, popular, vamos a llamarle consulta, para no entrar popular en el tecnicismo. Vamos a preguntar a la población si quiere una nueva Constitución. Y le vamos a decir a la población, ¿quiere una nueva Constitución? ¿No sería vinculante esa consulta? Tiene que ser vinculante y la tiene que convocar el Tribunal Electoral. Y lo tienen que hacer porque sería un mandato de la población, porque si yo gano la elección, la gano con el mandato de transformar la Constitución. El tribunal convoca la consulta. La consulta, quieren una nueva Constitución para reducir el tamaño de la Asamblea, para que no sea la Corte la que investiga a los diputados y los diputados investigan y así un montón de sinvergüenzuras que hay que sacar de nuestra Constitución, y el pueblo vote a favor. Y el pueblo vota a favor, hay que convocarla. Y una vez convocada, el movimiento Otro Camino y otros movimientos independientes podrán convocar postular sus candidatos para ese proyecto constituyente o proyecto de reforma constitucional. Sí. Esa es nuestra postura, y lo único que diferencia, o por lo menos lo que yo veo que diferencia esto de las promesas actuales, es que yo no considero ninguna otra que ellos estaban mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Tenemos 6 años promoviendo el cambio constitucional y no vamos a dejar eso archivado una vez lleguemos a gobierno. Nos queda más un minuto, señor Lombana. Quisiera preguntarle si con toda esta polémica que hubo con el tema hace un mes y pico de lo de Martinelli, el saludo, ¿cree que eso todavía le ha afectado un poco? Mira, yo para mí es un tema superado. Yo soy franco cuando hablo siempre. Meta la pata o no meta la pata, yo pienso que uno tiene que ser genuino. ¿Me afectó? Claro que me afectó en su momento, pero los hechos hablan. O sea, yo creo que son los hechos los que hablan. Fui duramente juzgado por unas palabras, no por unos hechos. Aprendí de la lección, reconocí que me había equivocado luego de pasado unos días y he seguido adelante con mi misma postura, hemos seguido adelante con nuestra misma propuesta y será la población el 5 de mayo la que decida o muestre si eso afectó o no afectó de tal manera. Consideramos o nos sentimos tranquilos de que el efecto quedó allá y de que con nuestros hechos hemos ido demostrando y seguiremos demostrando que no hay alianzas con corruptos. Estoy revisando aquí en el envío, bueno, sigue toda la audiencia en Twitter, en YouTube y en el sitio web de la decana. Me preguntan, me dicen acá en el chat, dice, ¿cómo va su expediente en la fiscalía electoral? Dice que tiene que ver con un suéter. Sí, gracias. Bueno, lo que pasa es que mientras se roban más de 200 millones de dólares para política a través de la descentralización, o sea, tenemos que recordar que el cuento es de nunca acabar. Hoy son 200 y pico millones de descentralización para politiquería. Ayer fueron las planillas 080, 172 y muchos fondos para la politiquería. Sí. Antes de ayer fueron las partidas circuitales. O sea, solo le cambian el nombre. Al final, ¿qué tenemos? Miles de millones de dólares de nuestros impuestos usados para actividad política, para que los mismos sinvergüenzas se sigan religiendo. Solo hay 3 funcionarios en este país que pueden parar esto. A menos que nos tiremos a la calle y despertemos. Esto lo puede parar el fiscal electoral, lo puede parar el Contralor General de la República o lo puede parar el Procurador General de la Nación. Fuimos a la Fiscalía Electoral y mi comentario del suéter tiene que ver con eso. De que, o sea, a mí me llama la atención que aquí corren millones y millones y millones para política y no hay una sola investigación para parar un robo a la nación, y a mí me están investigando por haberme puesto un suéter que decía Lombana en el culeco. El suéter decía Lombana y yo soy Lombana.
¿entiendes? No decía que vota por Lombana o Lombana presidente. Entonces, y mandan mensajeros y notificación, imprimen y gastan plata y expediente. Yo digo, o sea, a mí no me importa que me investiguen por un suéter, o sea, ese no es el problema, es contrastar en qué andan, en eso andan. No sé si el expediente ya lo cerraron. Le agradezco al que preguntó, a la persona. Voy a ponerlo en mis redes pronto de si ya me cerraron el expediente o si el suéter me va a llevar a la cárcel. Hoy estuvimos con Ricardo Lombana, precandidato presidencial por el movimiento Otro Camino. Bueno, hablando de varios temas, hablando sobre el bloque independiente y sobre la situación nacional. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, siempre un placer. En Portada, nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30, pero no sin antes quedarnos con nuestro espacio de deporte. Hoy es miércoles, donde hacemos todo el balance sobre las noticias deportivas de la semana. Eso es Pulso Deportivo con John Paul Francis. Nos vemos mañana. Chao.